Cuando las personas evitan enfrentar problemas debido al miedo al fracaso, ansiedad o falta de confianza en sus habilidades, abren la puerta a consecuencias emocionales y prácticas. La acumulación de dificultades no resueltas suele causar estrés crónico, ansiedad y frustración que afecta el bienestar general y las relaciones interpersonales. A medida que estos problemas se agravan, son más complejos y difíciles de manejar, llevando a una sensación de impotencia y desmotivación que puede perpetuar el ciclo de evasión. Para resolver problemas de manera efectiva, es importante adoptar una actitud proactiva, identificar y definir claramente la problemática, priorizarla, desarrollar soluciones y evaluar su efectividad son pasos fundamentales hacia su resolución. Acompáñanos en Diálogos en Confianza, donde hablaremos de la resolución de los problemas a tiempo, de la necesidad de fortalecer las habilidades para manejar desafíos futuros y qué hacer cuando un conflicto aparentemente no tiene una solución. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Ahora sí, ya estamos toda la familia de Diálogos en Confianza juntos. Nosotros empezamos 9:30, como ustedes ya saben, a través de nuestras redes sociales, pero ahora se une toda la señal de Canal 11 Televisión. Así es que bienvenidos a todos. Estamos hablando de no dejes nada sin resolver. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros tenemos enfrente un problema, un conflicto, un desacuerdo, un malentendido? ¿Qué podemos hacer para enfrentarlo y resolverlo? Estábamos comentando que, bueno, pues muchas veces nos da miedo, no sabemos cómo enfrentarlo, la historia de vida tal vez nos hace caminar en un sentido o caminar en otro, y de esto vamos a platicar toda la sesión, todo el día de hoy, así es que por favor, quédate con nosotros en este programa de diálogos. Ya dije sesión como si fuera terapia, pero perdón. Terapia gratis. Terapia gratis, chicos, quédense con nosotros. Y bueno, pues para platicar de esto, ahorita les presento a nuestros invitados. Por supuesto, buenos días a mi queridísima Diana Laura, que me acompaña el día de hoy otra vez aquí. Hola, Cris, ¿cómo estás? Sí, este tema me parece muy interesante ahorita que estábamos hablando esto en redes sobre qué también es lo que te provoca querer o no querer resolver un conflicto, y me gustaría saber mucho su opinión sobre este tema. Entonces les invito a que nos escriban en Facebook, que nos escribas en YouTube, que nos marques al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para hacer esta conversación junto con todas y todos ustedes. Y también recuerden que pueden ver el programa en la aplicación de 11 Más, la pueden descargar en su teléfono y pueden llevar el 11 siempre con ustedes, el programa ahorita en vivo y todos los programas pasados de diálogos y todas las producciones que se hacen aquí en el 11. Por supuesto que sí. Y bueno, también le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Jimena Raya, que es la que ustedes ven en pantalla. Buenos días, Jimena. Y un poquito más adelante van a ver a Magdalena Alejo. Buenos días, chicas. Bienvenidas al programa de diálogos. Y bueno, para platicar del tema del día de hoy tenemos a Regina Gutiérrez Bonilla. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual y psicóloga. Regina, ¿cómo estás? Muchas Bienvenida gracias, una Cris. vez más. Gracias. También está con nosotros David Rodríguez Fuentes. Él es analista existencial y logoterapeuta, director general de FELSEN, Institución de Enseñanza Existencial Humanista. David, ¿cómo estás? Un gusto, Cris. Bienvenido. Y también Alejandra García Saizo, ella está con nosotros, es doctora en Psicología Social, Organizacional y Ambiental y es catedrática de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenos días. Oigan, pues quiero que me acompañen a ver el siguiente material. Durante la semana preguntamos en nuestras redes sociales qué era qué te cuesta trabajo enfrentar, más bien, ¿te cuesta trabajo enfrentar tus problemas? ¿Por qué te cuesta trabajo? Vamos a ver qué nos comentan. Acompáñame. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿te cuesta trabajo enfrentar tus problemas? ¿Por qué? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. García Guzmán José David. En mi caso, la gente solo exige soluciones y respuestas, pero no me dijeron que la resolución de problemas implica todo un proceso y que se tiene que aprender a hacer. Es decir, alguien tiene que enseñar a hacerlo. Aida Méndez, la suertuda. No me cuesta trabajo enfrentar los problemas, me cuesta trabajo que los involucrados participen y propongan.
María Mendoza. No es fácil aceptar la realidad, pero tarde que temprano lo tienes que enfrentar. La misma vida te repite el suceso y deja de repetirse hasta que lo enfrentas y le das una solución. Jane Walcott. Sobrepienso todo, entonces siento que el problema se hace más grande. La solución que yo pensaba que funcionaría al 100 no ayuda en nada. Magdalena Montiel Castro. Porque me da flojera estar peleando. Mejor fluyen solos y me estreso menos. Anairda Getsemaní. No, ya no. Aprendí tarde, pero aprendí. Y en el problema pongo neutro. Luego veo soluciones. Siempre tengo muchas opciones y la palabra mágica. Negociar. Cruz M. Ivonne. Les doy muchas vueltas en mi cabeza. María Fernández. Por falta de conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias por todos sus comentarios. Y Ale, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que hay parte muy importante, ¿no? Aprender a escuchar en qué consiste un problema, que a lo mejor alguien te puede decir, para mí es un problema, y tú decir, desde esta perspectiva se ve así, ¿no? Y vuelvo entonces a esto que es el apoyo social. Cuando tú socializas algo que puede ser un conflicto y que necesita una solución, enfrentarlo a veces se soluciona, yo diría, en un espacio cuidado, ¿no? Que puede ser el consultorio psicológico, pero también la familia a veces, ¿no? Pero si esto no se ha enseñado como un valor de que los problemas incluso se comparten y se miran desde diferentes perspectivas para poderse enfrentar de mejor manera. A veces sí tenemos problemáticas que son solo de nosotros y algunas habilidades o volvernos más hábiles, por ejemplo, en negociar, en escuchar activamente. Me ha tocado ver circunstancias personales incluso, ¿no? Donde si tú escuchas al otro, ni siquiera es problema. Más allá de la mesa, que alguna vez comentábamos ese ejemplo, la mayoría de los problemas son, o los conflictos a resolver, son interpersonales. Son entre personas y esos van cargados de una cuestión emotiva, ¿no? La cuestión emocional es la que podría estar complicando a lo mejor la resolución, porque esto de sobrepensar las cosas y de llevarte por diferentes caminos sin haber dado un paso, sin mover nada, es lo que paraliza y da ansiedad. Entonces, resolver realmente requiere de un proceso de aprendizaje, de comunicación, pero de escucha también para ver los otros cómo lo perciben, e incluso un poco de actuar, aunque sea poquito, ¿no? Irme acercando a la problemática, porque a veces incluso se ve grandísimo, o ya se ha pensado grandísimo, y cuando te vas acercando, ni era tanto, ¿no? Claro. Fíjate que me llama mucho la atención, Regina, que aquí nos dicen como dos posturas que me parecen completamente contrarias y radicales, ¿no? Que es un poco lo que él está diciendo. Dice, lo dejo pasar. Lo dejo pasar, ¿no? Y ya. O sea, se va. La otra dice, lo sobrepienso. Estoy todo el tiempo. Y bueno, yo diría una tercera, lo enfrento, ¿no? O sea, hay como posturas completamente contrarias. Entonces yo creo que, no sé si estás de acuerdo, que ahí también hay un conflicto para poder entender frente a qué estamos cuando hablamos de los problemas, porque pues yo puedo estar, no sé, contigo en una relación y tú sobrepiensas y yo salgo corriendo, o tú sobrepiensas y yo quiero resolverlo ahorita, y entonces se va complicando, ¿no? O sea, haciendo más complejo. Sí, totalmente. Las personas somos diferentes, o sea, somos mundos diferentes, y creo que aquí algo clave que hay que mencionar es el validar las emociones, tanto las propias como las del otro. ¿A qué me refiero? O sea, cuando tú sientes algo que para ti fue importante, es importante, porque tú así lo sentiste. Entonces, darle esa importancia también es pues clave para poder comunicarlo, para poder hacer algo al respecto. Porque si tú dices, ay, no, estoy exagerando, pues que tú digas, ay, estoy exagerando no significa que lo estás dejando pasar o que lo estás resolviendo, solo te estás invalidando, y eso a la larga, imagínate lo que te hace sentir, ¿no? Que lo que tú vives o que lo que tú experimentas, pues no es válido. Y también al revés, o sea, cuando estás en una relación o con personas, cuando te expresan lo que están sintiendo, lo que están viviendo dentro de un conflicto, y tú lo invalidas como de, ¿cómo? ¿Por qué te importa eso? A mí no me importa.
eso pues que a ti no te importe no significa que a la otra persona le importa. Entonces, es súper, súper importante la validación en esto, yo creo, o sea, el entender que somos personas diferentes y que la experiencia del otro, sobre todo si es una persona que me importa, pues es válida y tengo que también aceptarla y verla como pues algo real y que podemos hacer algo al respecto, aunque para mí no lo sea. Claro. ¿Tú qué opinas sobre esta situación? O sea, de repente podemos estar en posturas completamente opuestas y entonces creo que el conflicto se multiplica porque no solamente el conflicto, que tú nos ponías el ejemplo de que si la mesa, por eso para los que se están conectando ahorita les digo, vamos a señalar la mesa porque empezamos diciendo que era el ejemplo del conflicto cuando estábamos en redes. Y de repente ya escala, ¿no? O sea, empieza a escalar como a otras dimensiones, se empieza a volver más complejo. Sí, porque cuando hablamos del conflicto hay otro previo conflicto, vamos a ponerlo así. Lo primero que no podemos perder de vista, el ser humano es un ser que continuamente está luchando con sus propios dilemas. O sea, somos una disyuntiva. Y la disyuntiva nos pone en lo hago, no lo hago, cuándo lo hago ahora, lo hago yo o se lo cedo a alguien más. Entonces, todas estas conductas que se pueden dar de o sobrepensar demasiado o evitar o el dejarlo para después, tienen que ver con la disyuntiva de lo hago o no lo hago. Entonces, esa disyuntiva es a la que cuando se hace presente, inmediatamente huimos, porque una tendencia de la conducta del ser humano es que cuando siente que algo le hace sentirse inquieto o con temor, hay una reacción. Y la reacción es buscar una gratificación inmediata. Por eso no es casualidad que muchos cuando están frente al conflicto empiezan a distinguir y a identificar, es que cuando estoy metido en un problema y no lo resuelvo, tiendo a fumar más, tiendo a comer dulce, tiendo a comer salado. Y es una forma de querer gratificar en una manera inmediata lo que tengo enfrente. Entonces, la disyuntiva, cuando no se sabe resolver, y lo que viene con ello, el que el individuo se enfrenta a una angustia de lo voy a hacer de esta forma, pero ¿y si me equivoco? ¿Y qué van a pensar los demás? Entonces, tenemos allí, como decíamos, el problema, y dependerá mucho de nosotros, primeramente, reconocer que la disyuntiva es parte de la vida. Claro. Y que no la podemos dejar de lado, sino que hay que integrarla y con ello darnos también el tiempo. Me gustó un comentario que decía, el resolver los conflictos y los problemas es un proceso. Pero a veces creo que también la velocidad de la vida, el querer hacer las cosas de manera puntual, nos dicen, hazlo ya. Pero fíjate, frente a esa situación que estás poniendo ahorita, podríamos tal vez hablar de diferencias entre conflictos. Total. Porque creo que hay conflictos que sí hay que resolver en el momento. Sí. ¿No? O sea, la vida nos enfrenta a eso. Y que si yo no lo resuelvo en ese momento, posiblemente la consecuencia sea muy grave. Ahorita, no sé, no se me ocurre uno a bote pronto, pero a ver si a alguien se le ocurre. Y hay otros que tal vez sí tengo que dejar macerar, ¿no? O sea, que un poquito darle tiempo para que las cosas se acomoden y todos entendamos. Pero creo que entender la diferencia entre esas dos cosas nos cuesta también trabajo. Y por lo que dices, nos toca nuevamente con la disyuntiva. O sea, ¿lo hago ahora o lo hago después? ¿Cómo poder saber la diferencia, por ejemplo, de eso? O sea, ahorita que estamos ayudándole al público a entender, o sea, ¿cómo sé si estoy frente a un conflicto, a un problema que debo de resolver en ese momento o debo de dejarlo pasar? Ya sé que está dificilísima la respuesta, pero... No, y es bueno... Si se les ocurre una, por favor, ayúdenos. Y es bueno el planteamiento. Creo que el primer acto ahí, o el primer paso sería que frente a esto que estoy viviendo, puedo asumirlo tratando de integrar lo que estoy enfrentando. Es decir, estoy frente a este problema, le voy a dar esta primera pauta, pero eso no quiere decir que con ello ya resolví todo. A lo mejor es el primer paso con el que me acerco y no estoy tratando de eludirlo. Creo que allí, dando ese primer paso, eso nos va a dar la pauta para lo siguiente. Ok, ya entré a la resolución de ese conflicto y creo que puedo tener la vía para darle seguimiento. Ya me di cuenta que tengo que esperar, porque la disyuntiva tiene que ver con esto. Hay cosas que están bajo nuestro control
y otras que no están bajo nuestro control. Sí. Querer modificar lo que no está bajo nuestro control por la inmediatez de querer resolverlo nos lleva a un estado de ánimo de mucha frustración. ¿Quieren? Sí, justo creo que eso que mencionas es bien importante porque sí, tampoco se trata en muchas ocasiones de resolver las cosas de inmediato, porque a veces eso resulta pues más impulsivo que otra cosa, ¿no? Más actuando desde las emociones. Desde el esto me angustia mucho, hago algo para que ya no me angustie. Justo lo que mencionabas un poco, ¿no? Como el buscar el alivio inmediato. Y tampoco se trata de que si te peleaste con tu pareja, manejes a las 3 de la mañana en ese momento a su casa para ir a resolverlo, ¿no? O sea, creo que a veces sí es importante digerir un poco lo que está pasando, o sea, sobre todo cuando sientes como la emoción muy alta, cuando cuando la emoción está como muy intensa, creo que es señal de que a lo mejor no hay que hacer nada en ese momento. A no ser que sean casos de emergencia, ¿no? Así de que tienes que cambiar tu llanta. En esos casos, pues sí, no es inmediato, pero si no es caso de vida o muerte o de emergencia, sí es importante digerir las emociones y después actuar desde otro lado, no precisamente desde la emoción, actuar desde justo lo que quieres lograr, lo que valoras, ¿no? ¿Qué tipo de persona quieres llegar a ser o qué tipo de relación quieres llegar a tener y actuar desde ahí para que no actuemos desde la emoción. Oigan, sí, Ale, adelante. Sí, es que aquí ya echaron sobre la mesa un tema muy importante. Un problema no está solo, un problema siempre está en relación a otros. Entonces, a veces hacer una revisión, una priorización, no solamente es el más urgente, el que hay que ya actuar, ¿no? Brincar sobre actuar. A veces ese, que es el más importante, se resuelve resolviendo pequeñas otras cosas colaterales. Entonces, una de las estrategias para resolver cosas, por ejemplo, en el trabajo, pero me lo he llevado a la vida y resulta, es tener una lista de priorización. Tengo todo esto que resolver. Pero seguramente si voy haciendo cosas pequeñas y fáciles de rápida gratificación, incluso mi autoeficacia me permite ir un poco más fuerte o más segura de que el difícil lo enfrento más fácilmente. Si se dan cuenta, desde levantarse en la mañana es una serie de resoluciones y enfrentamientos de problemas continuos. Habrá unos más complejos que otros, pero es una forma de estar en la vida y quitarle la connotación negativa de el conflicto, en realidad es una oportunidad de escuchar a otros, de conocer otros puntos de vista, incluso de cambiar el propio, ¿no? Claro. Entonces, esa perspectiva de ir en la vida evitando el conflicto es una forma de estar difícil, diría yo. Es una decisión que te mantiene muy alerta, muy ansioso, incluso esta parte de ¿por qué tengo tantos problemas? ¿No? Te puede llevar a la depresión, cuando en realidad la vida es eso. Claro. Oye, dijiste cuando estábamos empezando el programa la diferencia entre conflicto y problema. Bueno, hay una diferencia que tiene incluso una carga distinta emotivamente, ¿no? Si tenemos un problema, ya no solo es de crisis. Y entonces tú vas a sentir una carga distinta. Esa me refería también al apoyo social. Entre un problema y un conflicto. El conflicto puede estar o tiene una connotación más, es una problemática interpersonal con alguien más e incluso con una carga que a lo mejor es el jefe, que a lo mejor es pareja. Pero si nosotros vamos desproblematizando o quitándole lo negativo al conflicto, que es necesario a veces el conflicto incluso para crecer, ¿no? Claro. Para cerciorarte que ya maduraste y que tienes experiencia y que lo puedes lograr. Entonces, si es distinto, a lo mejor la mesa es problema, pero el conflicto es entre las personas que no podemos movernos en la mesa, ¿no? Ponerle nombre a las cosas. Esto que dijiste también tú lo llamaste como no estamos de acuerdo a... la diferencia entre un desacuerdo y un malentendido. Y entonces empezarle a poner nombres a las cosas. Si yo tengo un malentendido con alguien, ¿será un conflicto? Podría ser visto así, pero en realidad tengo que ir a hablar con esa persona. Por eso dije, es muy importante habilitarte, o sea, irte a tomar, si es necesario, un curso o empezar a leer acerca de lo que es saberse comunicar, ponerle nombre a las cosas para no llamarlo con algo genérico de todo es conflicto. No. Claro, sí, se me hace súper importante porque evidentemente cuando no nombramos las cosas, para mí siempre es muy importante como el lenguaje,
porque entonces cada una tiene una connotación diferente por una razón específica, no porque alguien se despertó y hoy quiso nombrarlo así, Sí. ¿no? O sea, tiene una razón atrás que hay que entender y entonces eso nos hace pararnos en un lugar diferente. Ahorita se me ocurrió, y quiero que lo pensemos mientras vamos a ir a ver un testimonio, poner sobre la mesa el tema de la salud. Porque ahorita estábamos diciendo tal vez conflictos entre personas, entre parejas, etcétera. Una de mis hijas es médico, que le mando un beso enorme, y me decía, Ma, no sabes lo duro que es ver que no resolvieron el problema en su momento y llegan, ¿no?, con un problema de muerte ya. No hay nada que hacer, ¿no? Y llegan a decirnos, sálvame. Entonces, por ejemplo, esto de no dejes nada sin resolver. ¿Cuántas veces nosotros no queremos resolver, y esto ya es conmigo misma, ¿no? No quiero enfrentar pues, un diagnóstico, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se afecta mi salud? No quiero enfrentar también, por ejemplo, en la salud mental, ¿no? Que yo soy egoísta o que me porté soberbia, ¿no? Y entonces se me queda ahí para siempre, ¿no? O sea, estas cosas de salud, entre la salud física y la salud emocional y mental, que no queremos resolver. Los dejo pensando con eso. Vamos a ver el siguiente testimonio. Tenemos un testimonio de... es una entrevista. A ver, no la encuentro, mi Jimmy, ayúdame. Con Heidi Flores Ramírez, perfecto. sobre cómo enfrentamos los problemas, Cris. Esa es la que vamos a ver. No la encontraba aquí en el guión, perdón. Bueno. La resolución de conflictos, el enfrentar problemas lo hacemos todos los días, pero ojo, hay ciertos problemas que son complejos, que nos cuesta un poquito más de trabajo poder enfrentar, porque generan mucho agobio, porque no tenemos claro cómo hacerle, porque es la primera vez que me enfrento a esto o ya tuve una experiencia previa. Pienso que al menos podemos resumir en 3 grandes categorías los diferentes factores que nos dificultan poder enfrentar un problema. Uno de los más evidentes es los factores emocionales. Cuando tenemos miedo al fracaso, que las cosas no salgan como nuestra expectativa dice que se supone que deben de salir, o tenemos mucho miedo a la crítica de otras personas que puedan decir que lo hicimos muy mal, o tememos a las consecuencias negativas, híjole, ahí es un factor importante. Enfrentar el miedo no es cosa fácil, porque aparte de todo no nos enseñaron a enfrentar este tipo de emociones, a gestionarlas de una forma correcta. Cuando vivimos una situación complicada que nosotros no buscábamos, no deseábamos, pero que nos toca resolver, pues entonces comenzamos con esta sensación de desilusión, de decepción, de pérdida, y entonces se vuelve un poquito más complicado que deseemos intentar resolver la situación en particular. Pasando a la siguiente categoría, estarían los factores psicológicos. Ahorita mencionaba el miedo al fracaso. Muchas veces está asociado al perfeccionismo. Otro factor bien importante, la baja autoestima. Comenzamos a autodevaluarnos o ya la podemos tener desde una situación previa, un recordatorio de malestar emocional que nos estamos repitiendo, que nos hace sentir cada vez más inseguros con nuestras capacidades. Recordemos que existe la mirada de túnel, la cual nos permite solamente ver el problema y tener muchas dificultades en poder hallar una solución. Otro factor importante para este tipo de situaciones puede ser que genuinamente no tenga las habilidades suficientes para poder resolver el problema. Algo bien importante es que cuando tenemos algún problema particular muy intenso, tendemos a aislarnos y muchas veces la perspectiva externa nos ayuda a gestionar o al menos ver las diferentes aristas del problema, nos ayuda a ampliar nuestra visión y a tener un poquito más de capacidad para darle resolución. Como hayamos aprendido en la infancia, termina por ayudarnos a mejorar nuestras habilidades para la resolución de conflictos cuando somos adultos o cuando somos maltratados. De alguna manera, cuando somos infantes, termina repercutiendo en nuestras etapas posteriores, que claro está, siempre va a haber la posibilidad de que generemos algo diferente en las siguientes etapas. Muchas gracias a Heidi Flores Ramírez por esta entrevista que nos dio sobre cómo enfrentamos los problemas. Les invito a que nos sigan escribiendo por Facebook o por YouTube para que también ustedes nos digan cómo ustedes enfrentan los problemas, cómo piensan que podrían resolverlos. También nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia en el 5551 664000 para que hagamos esta conversación todos juntos y podamos pues leerlos, escucharlos, las preguntas que tengan nuestros especialistas aquí. Con todas las ganas del mundo vamos a estarlas respondiendo y les voy a leer. Ya la gente ya ha participado bastante. Diana Arenas nos dice, excelente tema. A mí me aterra, angustia el conflicto, pero intento afrontarlos después de respirar.
Pero si lo resuelvo luego que pasó, se me hace como una bola de nieve porque siempre me gusta decir lo que siento y tengo en ese momento. Espero aprender algo con este programa para poder aprender a resolver mis problemas. Muchas gracias. Justo también esta parte es muy importante, ¿no? A veces no los resuelves en el momento, te creas la bola de nieve y van creciendo y de la nada ya te sobrepasa el problema. Nos dice Ade, yo trato siempre de evitar problemas con personas de autoridad o mayores a mí por vivencias que tuve. Hubo situaciones que no pude resolver con personas que se aprovecharon de esa característica mía. Luego hasta soñaba con haber defendido a mi persona. Esto a mí luego me llama mucho la atención porque, bueno, no sé si a alguien le pasa, también nos pueden comentar, pero luego cuando no se da el problema o no lo hablas, te quedas pensando todo el tiempo, sí le tuve que haber dicho esto, y luego no puedes dormir, y te causan problemas. Bueno, a mí personalmente lo me pasa bastante, ¿no? Una semana después dices, chin, ¿por qué no le dije esto? O ¿no? te creas toda la discusión en tu cabeza de que, eso hubiera estado muy padre que lo haya dicho, y al final lo dejas ahí y vuelve a crecer, y el problema pues realmente nunca se resolvió. Claro. A.R. Madaji nos pregunta, de hecho, ¿cómo sentirse empoderado y seguro de sí mismo en medio de los conflictos sin llegar a que el miedo o el enojo te afecte? ¿Qué le podríamos contestar? Sí, eso se me hace interesante. Han dicho mucho de miedo, ¿no? Dale. Sí, bueno, el miedo es una respuesta, creo, intuitiva, ¿no? Un sentimiento central en esto de la sobrevivencia y nos puede estar avisando de, ojo, hay cosas que sí hay que prepararnos para eso, ¿no? Claramente tiene que ver con experiencias previas. Incluso cuando te dicen tienes un problema, lo primero que traes es miedo, ¿no? Porque tu experiencia te dice, a lo mejor en la escuela era lo primero que te pasaba, ¿no? Las situaciones de miedo en realidad hay que trabajarlas, hay que pensarlas o valorarlas, ¿cómo es esta parte de validarlas, era tu palabra, Regi, ¿no? En particular, porque sí tiene que decirnos algo el miedo. Sin embargo, no hay que pararnos con el miedo, sino que el miedo nos puede dar una nueva perspectiva. Ahora, tú que hablaste de la pareja, ¿no? Hay veces que lo que te frena es el miedo a la reacción de la otra persona, ¿no? Hay parejas que te amenazan todo el tiempo con que se van, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues tú ya te cascas, no quieres que se vaya, ¿no? No, o sea, pues no te quiero perder, o sea, no es el fin de la relación lo que estoy buscando, estoy buscando resolver esta situación. Pero sin embargo parece que es un caminito que muchas personas caminan, ¿no? O sea, es, por ejemplo, ¿no? Se termina la relación o a veces en la familia te voy a dejar de querer, ¿no? Ya no te quiero, ya no te voy a querer. ¿Qué opinan de eso? Híjole, qué difícil cuando se te condiciona, ¿no? Cuando se te condiciona el cariño, cuando se te condiciona la atención o hasta a veces el respeto, ¿no? Qué difícil porque sí, o sea, no es fácil para una persona decir, bueno, pongo límites y te vas, pues te fuiste, ¿no? O sea, no es tan fácil. Obviamente hay un miedo detrás del me va a dejar de querer y sobre todo si tenemos historia pues de que nuestra familia sí nos condicionaban la atención o el amor, pues debe ser un terror, ¿no? Claro. Y cuando dice cómo dejar de sentir ese miedo, pues no se puede dejar de sentir, porque o sea, algo que tenemos que entender es que no tenemos control sobre lo que sentimos siempre. Claro. Nos tenemos que quedar con eso porque en los tiempos de televisión vamos a un corte, pero antes del corte, ¿qué les tenemos que decir? El segundo mega croquetón del 11, este 28 de septiembre en el Parque México, de 10 de la mañana a 7 de la noche, para que donen y vayan ahí acompañados de sus animalitos. Amigas y amigos, ya viene el segundo mega croquetón de AMAZAP. Será el sábado 28 de septiembre aquí en el Foro Limber del Parque México. Aquí estaremos de las 10 de la mañana a las 7 de la noche y la transmisión en vivo será de las 3 a las 5 de la tarde. Recuerden que estaremos recibiendo alimento seco, alimento húmedo, cobijas, camitas, accesorios y juguetes para los perritos y los gatitos de los lugares que hemos visitado. También recibiremos sus donativos en el Canal 11, esto a partir del 9 de septiembre y hasta el 11 de octubre. Desde un sobre hasta una tonelada. Segundo mega croquetón, amor y amistad. Los problemas no desaparecen solos. Por el contrario, pueden empeorar con el tiempo.
La resolución de conflictos representa un conjunto de conocimientos y habilidades puestos en práctica para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de las dificultades entre dos o más personas. Sí, me ha costado trabajo enfrentar los problemas que tuve anteriormente y pues hasta la fecha sigo trabajando con ellos. Fue un problema en mi trabajo relacionado al ambiente laboral porque sufrí violencia laboral. En mi empleo anterior llevaba 2 años laborando ahí y empecé a tener problemas con mi supervisor en ese entonces. Justamente me empezaba ya como a aplicar la ley del hielo. No teníamos permitido escuchar música y él colocaba música a un volumen muy alto. Tenía alguna duda y justamente no me contestaba en un tono agradable, ¿no? Porque sí hubo esta parte también como de acoso sexual. Me llegaba a ocasiones en las que se me acercaba mucho o quería como tener una plática más íntima y pues son cosas que ya trascendían más allá. Mi jefe se llegó a pelear con uno de mis compañeros por defenderme, justamente por el trato que me estaba dando. Sí llegó a los golpes esta pelea. Tenía muchas emociones en el momento, tanto miedo como mucho estrés, mucha tristeza, mucho enojo también. Y pues yo no quería también como provocar un problema mayor para que no terminara yéndome del trabajo. Empecé a tener cuadros de ansiedad, depresión y justamente llegaba momentos en los que ya no tenía motivación ni para ir al trabajo. Nunca me llegó a comentar respecto a amenazarme en que no iba a seguir trabajando ahí, pero sí era muy constante la violencia en el trabajo, lo cual hacía que yo ya no quisiera seguir asistiendo. Muchísimas gracias por este testimonio y bueno, pues sentimos mucho que hayas llegado a esos grados, se me hace terrible, ¿no? Que sea inclusive violencia sexual, ¿no? ¿Qué opinas de este testimonio? Sí, como bien decíamos, el ser humano es un ser de relaciones, entonces los problemas no los podemos dejar como un individuo aislado, sino hay un entorno que, por un lado, está la persona con la disposición probablemente de resolverlo, pero ese entorno con el que a diario convivimos puede convertirse en una piedra de tropiezo, en un obstáculo. Y algo fundamental que no podemos dejar de lado es que el ser humano pertenece a un sistema y en su sistema también va ocupando un tipo de rol, va ocupando un lugar. Pero aquí viene el punto, ¿qué lugar es el que ocupo frente a la situación que estoy enfrentando, ¿no? Porque cuando tendemos a ocupar lugares que no nos corresponden, es ahí en donde ya de por sí el entorno, que es un tema de problema, asumirlo desde un lugar que no me corresponde se vuelve o se agrava más. Entonces, esto conlleva, desde luego, pues a un trabajo de un conocimiento no solo propio, y conocimiento lo digo como un ser honesto continuamente entre aquello que deseo y aquello que también no tolero. O sea, ser consciente del límite, que cuesta trabajo también. Hablar de límites lo asociamos muchas veces a vivir limitado, pero el límite es también la parte para decir, con esto no puedo. Y hay tramos de nuestra vida que debemos de ser humildes, decir, esto no puedo solo. Fíjate que en este conflicto que estamos viendo me preocupa una parte que tiene que ver con el poder, sí, ¿no? Y la jerarquía que se maneja ahí, porque estamos hablando de trabajo. Y me parece que toma pues, tonos muy graves, porque también estás hablando que te estás metiendo a muchos niveles con este otro ser humano, ¿no? El jefe, sí, a muchos niveles, ¿no? Y estás poniendo en riesgo su salud en muchos niveles, pero también su seguridad económica. O sea, esa persona está trabajando porque necesita el ingreso y quiere estar en ese trabajo y es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar un conflicto o un problema cuando todo esto lo tengo enfrente? O sea, tengo toda esta situación, estoy en desventaja, soy mujer, necesito el trabajo, él es mi jefe. Se me hace, híjole, un problema, se me hace fuerte para los seres humanos. Por eso creo que esos conflictos a veces no se enfrentan. No se enfrentan, se callan y además creo que se dejan de lado como algo que el guardarlo, el no decirlo, es una forma de solución. A veces considero yo
que esta idea de la prudencia termina siendo un terrible efecto negativo del individuo, por lo social, o sea, no digas nada, te vas a enfrentar, porque bien dices, el tema del poder, ¿qué hay detrás del poder? Detrás del poder se ha investigado, hay un sentimiento de inferioridad que después se hace en un asunto de complejo de inferioridad y entonces la persona quiere imponerse frente al otro. Por eso decía que importante es reconocer qué lugar es el que ocupo frente a aquel que se asume dentro del poder, porque si el poder está del otro lado y yo me ocupo dentro del lugar que asumo como me quedo callado, no puedo decir nada frente a esto, entonces lo que hace es que el problema se vaya acrecentando. La propuesta que yo aquí quiero dejarles es cuál es el lugar que ocupo en este momento en mi vida y desde ese lugar cómo lo quiero enfrentar. Hablar de problema también es hablar de 3 momentos, o sea, no es lo mismo confrontar el problema que afrontar el problema que enfrentar el problema. Confrontar el problema es como la parte más primitiva del ser humano, que tiene que ver con la reacción. Hablábamos del miedo, y el miedo es algo instintivo. Cuando viene algo, nos genera miedo y reaccionamos. Entonces, confrontar es tratar de darle salida en lo inmediato, pero no lo inmediato siempre es favorable. Viene después el afrontar. El afrontar nos va a remitir un poco a la tarea de qué no puedo dejar de lado y qué elementos puedo usar de mí, ahí tiene que ver con conocimiento propio, para hacerme cargo de esto que estoy viviendo. Y el enfrentar es reconocer la disyuntiva de la que hablábamos. ¿Tengo el control de esto? No. ¿Lo puedo modificar? No. ¿Qué sí puedo cambiar? Porque la contradicción del ser humano es que se mete demasiado en querer cambiar lo que no está bajo su control y lo que sí está a su alcance lo deja de lado. Por eso el enfrentar tiene ya más en una tarea de una conciencia de límite. Esto no lo puedo modificar, porque si intento cambiar lo que escapa a mi control, la persona se desgasta. Y la energía que necesita invertir en lo que sí está a su alcance, pues lo lleva a estar sumamente agotado. Vivimos como a la inversa, ¿no? La paradoja. Sí. Oigan, y estábamos hablando justo en ese sentido, les puse sobre la mesa la salud. ¿Qué opinas del tema de la salud? Sí, yo creo que el tema de la salud también es un tema que a todos nos angustia, ¿no? Que naturalmente te angustia el estar bien y cuando ya te dicen, oye, tienes riesgo de tal o cuídate de tal, pues esa angustia aumenta. Y aquí yo creo que el tema es que justo no toleramos esa angustia y entonces buscamos el alivio inmediato otra vez. Entonces es pospongo la cita con el doctor para que no me diga eso que me da miedo. Y el alivio inmediato de, bueno, ya no voy a saber nada, puedo seguir con mi vida, pero creo que algo que tenemos que practicar un poco es el forzarnos un poquito a ver a largo plazo, porque cuando estamos tan angustiados, solo podemos ver a corto plazo lo inmediato. ¿Y qué buscamos en lo inmediato siempre? Pues el alivio de esto que me está angustiando, que me da miedo. Entonces, el poder forzarnos un poquito a ver qué va a pasar conmigo si sigo haciendo esto de posponer en 10 años, ¿qué va a ser de mí? ¿No? Y ya cuando nos forzamos un poquito a ver a largo plazo, es duro, ¿no? Es difícil, pero es necesario también. Porque el estar cómodo no precisamente significa estar sano o estar bien. La comodidad no es sinónimo de bienestar, así como la incomodidad tampoco es sinónimo de que es algo malo. Entonces es bien importante tener esto en mente. ¿Tú qué dirías, Ale, de lo de la Híjole, salud? bueno, además yo me quedé con el testimonio, ¿no? En el ámbito laboral, la violencia en el trabajo es algo que no solamente es un tema de investigación en la academia, sabemos cómo medirlo, diagnosticarlo, pero también es mucho de las culturas organizacionales, ¿no? ¿Quién es el jefe? Pues el que más trabaja o el que es más bueno en su puesto, pero ¿realmente está preparado para liderar personas? ¿Quién lo preparó para gestionar actividades y sentimientos y relaciones interpersonales? Entonces, luego los líderes no son tampoco necesariamente el líder, ¿no? Es alguien que ocupa una posición en el organigrama. Y entonces, su modo de relación no necesariamente es saludable. La afectación a la salud mental en el lugar de trabajo es impactante, porque es donde más tiempo pasamos, ¿no? Al menos 8 horas al día, al menos, ¿no? Entonces, estamos más tiempo que en la casa.
¿Qué relevancia tiene este entorno laboral entonces en nuestra vida? La salud mental tiene que estar contemplada en el lugar de trabajo, donde existan los mecanismos, las políticas, sobre todo la visión específica de que esto sí puede darse, ¿no? Hay organizaciones que me dicen, llegamos a los diagnósticos, no, aquí no hay violencia. Y cuando decimos violencia puede ser todo esto, no, entonces sí hay violencia. Claro. Violencia puede ser esto, no le hablan. Yo necesito saber, necesito comunicarme para hacer mi trabajo. El que no me hablen, el que no me dirija la palabra, ya es violencia. Claro. ¿Cómo lo enfrento? La organización necesita contar con los mecanismos, políticas, normas, sanciones, códigos de conducta para poder regular ese tipo de comportamientos, para que la persona pueda decir, si me pasa, yo sé qué hacer. Una forma de enfrentar y resolver, ¿no? Porque las relaciones interpersonales son difíciles y 8 horas, 5 veces en la semana, ¿no? Se vuelve un escenario de alta probabilidad de que haya conflicto. Oye, y una de las cosas que se lastima, digamos, ¿no? Que se bombardea todo el tiempo es lo que nos estaba diciendo también Heidi Flores, la autoestima. Correcto. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar, me parece fantástico esto que propones, ¿no? O sea, tener como los pasos muy claros para saber qué es lo que yo puedo hacer frente a esta situación, pero sobre todo que haya una institución que me avale. Porque, claro, yo puedo llegar y ya por ser de un nivel inferior al que estoy acusando pueden desvalidarme, ¿no? Pero también a nivel emocional. O sea, ya me diste en la torre en mi autoestima. Por supuesto. ¿No? Ahora, existe una norma de más o menos reciente aplicación, la NOM 035, que está justo haciendo evidente este tipo de comportamientos, ¿no? Básicamente atiende el estrés postraumático. ¿Qué tiene que ver eso? Finalmente es una afectación directa a la autoestima de las personas, a la salud mental de las personas, la ansiedad, la depresión, autorregulada ahí, ¿no? Es un concepto, este estrés postraumático, es que estuviste expuesto a algo que en el trabajo, nada más por la cantidad de horas en la semana, ¿no? 40, 48 horas a la semana, pues genera un potencial riesgo mayor. La autoestima en el trabajo tiene que ver no solamente con el qué tan seguro me siento yo, ¿no? Es incluso qué tan reconocido es el trabajo que yo hago. Entonces, las organizaciones tienen que cuidar no solamente la figura del liderazgo, sino toda la cultura organizacional en estar reconociendo lo que sí hacen bien las personas, lo que sí abona, lo que aporta valor a la misión grande de la organización. Muchas de las cuestiones de autoestima en el trabajo tienen que ver con falta de políticas, con falta de hábitos y costumbres incluso que hay que hacer desde la psicología organizacional como intervención específica para salud mental. Una cuestión para atenderlo ya de una manera más correctiva, ¿no? A posteriori, pues es esta norma 035, que incluso dice, así como hay un médico por una serie de número de trabajadores, no tiene que haber un médico en el lugar de trabajo, va a tener que haber un psicólogo clínico en el lugar de trabajo para atender este tipo de problemáticas, porque se lo llevan a su casa, o sea, no se queda en el trabajo. Claro. Es una descomposición social a partir de conflicto en el trabajo, que no solamente lo tengo que enfrentar yo, sí. Tiene que haber mecanismos para que eso se vuelva realidad. Claro, y aparte, bueno, es el camino para empezar, ¿no? Correcto. O sea, si tú ya estás lastimada de ahí, tienes que empezar a trabajar, ¿no? Toda esta salud mental para poder entonces pedir que se cumplan los estatutos que se supone que se deben de cumplir, ¿no? Sí. ¿Qué nos están diciendo en redes, mi querida? Mayra Morales nos acaba de escribir ahorita con lo que estábamos hablando y nos dice, yo también tengo problemas en mis ámbitos laborales. Lo que hago es lo mejor que puedo, sonrío y lo hago por las personas que atiendo y sobre todo para mi salud mental. Hago ejercicio y me alimento sanamente, así tengo mi autoestima algo equilibrada y puedo trabajar en mis problemas. Margot Jiménez dice, a mí no me agradan los problemas, los evito. Si tiene solución, lo soluciono. Si no está en mis manos, me hago a un lado. Eso nos cuenta Margot. Blanca Luz Martínez nos dice, mucho tiene que ver con la forma en la que somos educados. Entre la neurosis y el control, toda situación es una tragedia. El plus es cuando las consecuencias de un problema las paga siempre la misma persona. En este caso, quien no ve lo peor. Esto nos dijo Blanca Luz Martínez. Liuba Quick dice, el conflicto da miedo y entre la familia mucho más.
los asuntos de herencias, dinero y asuntos del pasado que nos hablaron es una bomba de tiempo que en algún, que en algún momento va a explotar, nos dice Liuba. Y uno que me parece muy interesante es uno de AB, que dice, creo que lo que me hace querer resolver un problema es si la otra persona está también interesada en resolverlo. Me calmo y analizo mis emociones para después poder expresarme de mejor manera. Este comentario justo me llama la atención porque es, bueno, si la otra persona no quiere, pues yo también lo dejo a un lado. Y la verdad es que creo que no, pues no es lo correcto, ¿no? No, caray, no, no es lo correcto. Y hay también ahí pues un tema de evasión, ¿no? Sí, justo. Habría que verlo. Pero bueno, ahorita platicamos de eso, pero acompáñame a ver la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Heidi, donde nos va a decir cómo resolver algunos de estos conflictos. Acompáñame. Hay muchísimas estrategias para la resolución de conflictos. Yo diría 4 pasos. Puede ser el primer paso, definir el problema. Segundo, explorar soluciones. Tercero, aplicar la solución en la que nos estamos comprometiendo. Y cuarto, reflexionar qué cosas son las que están funcionando y cuáles hay que modificar. La definición del problema muchas veces pareciera cualquier cosa, pero en verdad necesitamos sentarnos, escribir en papel o tomarnos conscientemente 5 minutos para sobrepensar un poquito, reflexionar un poquito más de qué situación en particular estamos viendo. Muchas veces nos ayuda el preguntarnos el qué, el quiénes, el cuándo, el cómo y para qué queremos esta solución del problema. Siguiente paso, ya que tenemos clarito cuál es el problema, pasamos a la idea de explorar diferentes soluciones. Tenemos que generar al menos 5 porque eso es una prueba de estimulación a nuestra creatividad. Entonces, ya teniendo estas 5 opciones, pasamos a tratar de evaluarlas. ¿Cuáles son sus pros? ¿Cuáles son sus contras? ¿Cuál me puede ser más factible con los hechos o necesidades que tengo, las habilidades en este momento? Tercera opción, aplicar. Tenemos que decidir y comprometernos con una solución en particular. Por ejemplo, tengo un problema de salud, entonces lo que me va a ayudar a solucionarlo es mejorar mi ejercicio y hacerlo todos los días, hacer ejercicio. Ok, perfecto, esa es nuestra gran solución. Vámonos un pasito atrás. ¿Qué puedo hacer? Hacer ejercicio 3 veces a la semana. Perfecto, un pasito atrás. Elegir el gimnasio o la actividad deportiva que quiero hacer. Perfecto. Conforme vayamos a la inversa de la meta, vamos a poder encontrar soluciones pequeñitas, pequeños primeros pasos. Ojo, ser consistente y tratar de ser buenos con nosotros mismos es muy valioso a la hora de aplicar una solución. Podemos pasar al cuarto paso, la reflexión. Entender que son aprendizajes. Alcanzar la meta no tiene que sentirse como un fracaso o como un éxito, que muchas veces se nos lleva como a esta idea de competitividad en la que tenemos que hacer las cosas tal cual. Muchas veces la empatía es el principio para empezar a resolver un conflicto entre las personas. Después de ello, comunicarlo, hablar con los otros, tratar de establecer acuerdos, tratar de definir qué cosas podemos hacer en conjunto o por nuestra parte para dar solución, terminan siendo elementos necesarios para cuando tenemos conflictos con las personas. Muchísimas gracias a Heidi. Me gusta mucho que pone estos 5 puntos sobre la mesa. Creo que son muy prácticos y que podemos hacerlo de alguna manera. Ahora, a mí me gustaría que pensáramos un poquito en esta parte cuando yo no quiero ver que yo soy la que no estoy permitiendo la resolución del conflicto, ¿no? O sea, la autocrítica. ¿Qué opinan de esto de voltear a verme y decir, yo en qué estoy participando? O sea, ¿por qué no se está pudiendo resolver esto, no? ¿Qué opinas de esa parte? El ser humano tiende a luchar mucho, justamente que a lo mejor diríamos, ¿no?, que suele usarse, pues si se ve tan fácil, pero a la otra persona le está costando muchísimo trabajo. Bueno, ahí la disyuntiva que presenta el individuo es que se ha hecho una imagen de sí mismo que lo ha validado como si es correcto. Por eso creo que cuando hablamos del problema y los conflictos, decía hace un momento, el tema de ser en relación nos permite conocernos más. Es decir, el otro me va a dar la pauta, como los retrovisores, de ver los puntos ciegos y además tomar conciencia de ello. Y ahí me quiero detener, porque hoy en día parece que se ha romantizado tanto la conciencia como darme cuenta, pero yo le pregunto a todos, cuando tomas conciencia de que no eres, que eres tú el que no está permitiendo, ser consciente es doloroso.
Y eso, cuando lo pone en evidencia el otro porque está viendo lo que tú no alcanzas a ver, te confronta. ¿Y sabes qué hacen? Te avientan el boomerang de regreso. Claro. Que eso yo, no sabes cómo me duele. Claro. Porque entonces no me gusta lo que me estás diciendo y ahí te va, taca, para Sí. ti. Pues tú eres peor. Sí. Porque no estamos tampoco dispuestos a ser responsables de lo que nos toca. Vivimos en una sociedad donde para todo buscamos el argumento, la justificación y el pretexto. Y entonces, en esto, lo único que hacemos es agrandar más el problema que ya se está viviendo. Pero ¿qué nos dice de una persona cuando no se quiere hacer cargo? Probablemente porque se siente un poco, entre comillas, más segura en el lugar que ha asumido bajo esa imagen, que habrá que también preguntar lo siguiente. Es curioso que la conducta humana tiende a repetir lo que le hace daño, reforzamos lo que nos hace daño y lo que nos hace bien lo dejamos a un lado. Entonces, qué increíble cuando la persona está en la queja continua, no me escuchan, no me entienden, no me ayudan a resolver, pero en esa repetición el individuo no se percata que su forma de conducta no le está haciendo bien y lo increíble es que lo seguimos repitiendo. Aquí sería importante subrayar, repetir patrones que no nos hacen bien. La pregunta es, ¿para qué lo hago? Me decía hace tiempo un chico que él aprendió desde niño en la disciplina del deporte a repetir las cosas una y otra vez hasta que no le saliera. Ya siendo adulto, lleva ese mismo patrón, no se da cuenta que la repetición le está llevando a volverse a centrar en sí mismo. Claro, pero de manera equivocada. De manera equivocada. De manera equivocada. Oigan, queremos volverles a recordar, porque es muy importante para nosotros, este proyecto que tenemos aquí en Canal 11 de ayudar a los perritos y los vamos a ayudar a través de este mega croquetón. Acompáñame a ver la información para que nos acompañes y tú también vayas a ser parte de esto. Amigas y amigos, ya viene nuestro segundo mega croquetón, Amor y Amistad. Así es, será el sábado 28 de septiembre. Y esta vez estaremos en el Foro Lindbergh del Parque México, entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. Recibiremos alimento húmedo, seco, alimento especial, camas, cobijas, toallas, juguetes y todo aquello que consideren valioso para nuestros perritos y gatitos de algunos de los refugios que hemos visitado. El año pasado recibimos más de 11 toneladas. Y recuerden, desde un sobre hasta una tonelada. Segundo mega croquetón, Amor y Amistad. ¡Ay, será un día increíble! Sí, vas a ver todas las buenas amistades que vas a hacer. Gestionar adecuadamente los problemas requiere de comunicarnos correctamente, saber escuchar, reconocer nuestras emociones, así como poseer habilidades de negociación y autocontrol. El conflicto existe en todas las relaciones de nuestra vida, en la familia, el trabajo, con las amistades o en la escuela. Los desacuerdos y discusiones verbales no son necesariamente algo negativo, aunque de no comunicarse de manera efectiva y saludable, pueden generar resentimientos, hostilidades y desconfianza. Quienes evitan conflictos suelen hacerlo por temor a consecuencias como el rechazo, la pérdida de una relación importante o la probabilidad de sentirse humillados o vulnerables. Casi la mitad de las atenciones emocionales ofrecidas en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México están relacionadas con problemas con la pareja o en la familia. Para abordar esas discrepancias, es recomendable comunicarse de manera clara y asertiva, expresar sentimientos y necesidades sin atacar o culpar a la otra persona. Establece límites,
Todas y todos merecemos ser tratados con respeto, incluso durante una discusión. Si el miedo al conflicto causa problemas significativos, puede ser útil buscar la ayuda profesional. En la línea de seguridad y chat de confianza 55 55 33 55 33 se ofrece orientación emocional gratuita 24/7 desde la capital nacional a cualquier parte del país. Muchísimas gracias. Siempre al Consejo Ciudadano creo que es importantísimo saber que tenemos estas herramientas para poder tener acceso, ¿no? Acceso a todo esto que estábamos diciendo. Porque, bueno, pues hay diferentes formas de poder resolver estas situaciones, ¿no? Estábamos comentando que, bueno, es como muy importante también voltear a vernos a nosotros, saber dónde estamos parados cuando estamos frente a un conflicto, de qué manera nosotros estamos enfrentándolo, si realmente estamos permitiendo o somos justamente la persona que está bloqueando la posibilidad, ¿no? Entonces, de esto queríamos decir un poco. Justo, sí, es bien importante el voltearse a ver porque creo que gran medida de nuestro crecimiento o cambio lo va a determinar la cantidad de verdades difíciles de nosotros mismos que logremos aceptar. Pero también es bien importante que no queda ahí. O sea, hay otra parte en esta ecuación, que es lo que vas a hacer con esas verdades que descubres. Porque hay de dos. O las usas como evidencia de que hay algo malo contigo y te refuerzas esa creencia de, estoy mal porque no sé enfrentar problemas, porque no sé hacer tal, y sigue esta autocrítica que pues solo te va a hacer sentir peor. O las usas como evidencia de que eres un ser humano, que vivió cosas complejas, que en su momento estas estrategias le funcionaron y que pues está haciendo lo mejor que puede, no con lo que tiene. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva de compasión es mucho más fácil poder hacer algo al respecto, porque cuando estamos autocriticándonos, pues el malestar aumenta, y cuando el malestar aumenta es más difícil movernos o ver o tomar perspectiva, ¿no? Y hacer cosas diferentes. Entonces yo creo que la autocompasión es clave también en este proceso de voltearse a ver. Esto que dijiste me parece muy importante porque verlo me duele, pero no resolverlo me va a doler más. Me va a doler más. Eso es bien importante porque, como dijiste hace rato también, estamos buscando el placer inmediato y no vemos al futuro. Y entonces no nos damos cuenta que voy a sufrir más. Ale, ¿querías decir algo? No, en este mismo orden de ideas es importante resaltar que el trabajo en uno mismo, el voltearse a ver y decir, esto no me hace eficiente, a lo mejor antes era muy eficiente, y te lo pongo otra vez en la perspectiva del trabajo, ¿no? El que suele ser más gritón o el que habla más rápido o más fuerte parece el más efectivo, ¿no? Pero llega a su casa y utiliza la misma técnica y ahí eso no es eficiente. Incluso para resolver un problema de tipo laboral se necesitan muchas habilidades que no son las mismas para resolver lo que en casa nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, voltearte a ver y decir, estoy como con la tecla pegada de ser muy eficiente porque estoy más horas en el trabajo y me llevo eso a mi casa, ahí empieza esta frustración donde me exigiría que no soy tan eficiente como en mi trabajo, ¿no? Entonces, el ser humano tiene la capacidad de aprender a ser eficiente en diferentes escenarios, en diferentes momentos de vida incluso, y tratarse bien, voltearse a ver y decir, bueno, se acabó el trabajo, ahora voy a algo más difícil, ¿no? Porque lo que escuchamos mucho es justamente esta frase de, pues yo así soy, y así que me acepten, y aparte en el trabajo soy el director general y todos me obedecen, ¿no? Y entonces llega a su casa y quiere ser el director general. Resuelve también y no es tan eficiente, ¿no? Siempre centrado en el problema va a ser muy eficiente en el trabajo, pero sin tocar la emoción, cuando en realidad en la familia lo que más se mueve a lo mejor son emociones. Sí, hay problemas que hay que resolver desde la atención al problema, pero resolver en la vida personal puede ser a lo mejor más complejo también, ¿no? Y entonces eso es lo que está a lo mejor incluso relacionado con miedo y ansiedad. Nosotros tendremos que aprender de nosotros mismos a que tengo otras formas de hacerlo. Esto de enumerar 5 opciones, pues me dice, pues mira, tengo estas 5 de cajón, pero hoy, aunque la puse en 5, esta debería ser la 1, porque voy a enfrentarme cosas más emocionales, más que me duelen, ¿no? Pero reconocerse como alguien que siente y que puede enfrentar justo los sentimientos nos ayudan a veces a resolver si los reconocemos. Sí. Sabernos vivientes, sabernos sensibles y que también vulnerables. A veces no enfrentamos los problemas por no sentirnos vulnerables, porque vamos a enfrentar a lo mejor a alguien con más poder o alguien que en la relación de pareja tiene más poder y ejerce incluso sin llegar a violencia física, que es lo que quisiéramos, ¿no? No hemos educado para la paz. Cuando educamos en este sentido,
vemos al conflicto de otra forma. Claro. Y enfrentamos, utilizamos incluso los sentimientos para poder resolver. Claro. Y poder decir, ¿sabes qué? Me siento vulnerable, me estoy sintiendo no validada. Eso abre otra perspectiva incluso en quien nos estaría oyendo, ¿no? Fíjate que esto que dices me parece que es lo que forma a veces tan difícil la situación, porque volviendo al ejemplo de la mesa, ¿no? O sea, el conflicto puede ser, no me gusta la mesa en este lugar o no me gusta la mesa de este material, literal, literal. O sea, no me gusta la mesa de este material, no me gusta la mesa en este lugar, a mí me gustaría ponerla en otro lugar. Y me confronto con la persona que está enfrente, ¿no? Y entonces yo ya de lo que estoy hablando es del miedo a que tú te enojes. Ya la mesa ni la veo, ¿no? Y entonces ya estoy concentrada en que no se vaya a enojar o, híjole, me da miedo porque me pueden correr. Y entonces ya el conflicto escaló a otro lugar y la mesa ya no es. Si en cambio digo, oye, voy a hablar de la mesa, ¿no? O sea, vamos a hablar de la mesa, no de tú y de mí, ¿no? O sea, es como ese tipo de niveles de comunicación, de niveles de conflicto y poder diferenciar, creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo y por eso de repente nos vamos por caminos equivocados. Sí. Y a esto que han mencionado, yo agregaría algo más que tiene un peso muy fuerte, que es el rol que asumimos en la dinámica del grupo, pareja, familia. El rol, para describirlo de una manera muy sencilla, yo lo relaciono en una analogía, es como un uniforme. Ese uniforme tiene un tipo de color, una talla, te quede chico, mediano, grande, te tienes que sujetar a ese rol. El tipo de acabado no es el que es a tu gusto. Puede ser incómodo, puede ser demasiado holgado, pero es un uniforme con el que nosotros tendemos a asumir todas nuestras tareas y desde el rol intentar solucionar los conflictos. Un ejercicio práctico que a mí me gusta dejar a mis amigos también, consultantes, estudiantes, es intenta ubicar en tu espacio, imagínate, ¿cuál es el uniforme que traes puesto? ¿Cuál el rol? Trata de, en ese espacio, imagínate colocar un pequeño clavo. Colócale ese clavo. Y cuando tu día vaya concluyendo, intenta quitarte el uniforme y colgarlo ahí. Ahorita que se hablaba del tema organizacional, de estos líderes que para todo transfieren el liderazgo a la familia. Entonces, si en la empresa, en el trabajo soy líder, siempre voy a estar solucionando. Llega a Navidad y también tiene que solucionar la cena de la familia. Pero es muy cansado vivir con el traje, vivir con el rol. Lo absurdo en el ser humano es que para sí mismo te ves desde el rol. En la medida en que nosotros nos quitemos ese uniforme, te das la posibilidad de decir, ¿quién soy yo? Y pasar al ser, es decir, a lo propio, a lo particular, a lo auténtico, también me da una manera distinta de ver el problema. Claro, me paro desde otro lugar. Porque si yo estoy frente al problema con el uniforme que me impuso la sociedad, ya estás esperando solucionarlo como la sociedad te lo está pidiendo. Ejemplo, como padre, me pongo el uniforme de papá, pero ya viene la regla de solución de cómo debe de ser un padre, porque así lo vi en casa, así lo espera la sociedad, así lo espera el entorno. ¿Y qué sucede cuando cambio eso? Donde prefiero que el ser propio le dé forma al rol. Estamos acostumbrados a que el rol sofoque lo auténtico, lo particular. Ahora es importante pasar del otro lado. Es el ser el que debe confeccionar tu rol. Claro. Hacerlo tuyo. Y de esta manera, aquello que tú enfrentes, vas a poder entender mejor el conflicto. Porque nos predispone desde el rol. El rol te está diciendo, lo tienes que solucionar así, con estos resultados. Y no es casualidad que vivimos en una sociedad donde la frustración cada vez va aumentando. Claro. Y no con ello también está presente la amargura. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo
desde un lugar que no nos toca. Sí, un poco lo que decían, en algún momento funcionó, ¿no? En algún Exacto. momento histórico, Fue vigente. esos roles fueron vigentes. Hoy están todos cuestionándose, ¿no? Oigan, acompáñenme a ver justo la resolución del conflicto del testimonio anónimo que vimos. Vamos a ver qué fue lo que sucedió y cómo terminó esta historia. Acompáñenme. Fue un tiempo de 1 año en el que yo tomé la decisión de empezar a poner mis límites porque justamente ya me estaba afectando físicamente y emocionalmente, y justamente yo en ese momento empecé a tener estrategias como acudir a terapia. A un inicio, cuando tomé la terapia, me comentó la psicóloga que tuviera estrategias empezando a poner límites justamente en si algo no me parecía, si decirlo, no quedarme callada, y si yo veía que las cosas seguían aumentando, ya acudir con la secretaria o el jefe para yo poderles mandar alguna carta. Dentro de ese lapso yo también empecé a tener esa parte de confianza y seguridad en mí, trabajar esta parte, que es algo que me recomendaron dentro de la terapia, y yo poder también como quitarme el miedo a yo poder expresarlo, y me comentaron que igual podía meter alguna demanda, alguna denuncia en contra de esta persona y pues llegar a algo legal, pero justamente yo ya por la parte afectada que yo estaba ya no quería saber nada. Empecé a tener la comunicación con mi familia, con mi pareja, para comentarle lo que estaba pasando, y ellos también me apoyaron mucho en esta situación para yo poder tomar la decisión de ya poder hablar y decírselo directamente al jefe de la empresa y a su secretaria. Tenemos que poner nuestros límites en todas las áreas de nuestra vida, y que justamente poder poner un alto ante estas personas que quizá nos sentimos en algún momento intimidadas. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué opinan de cómo se resolvió este conflicto? Pues ¿Qué opinas, sí, Regina? yo creo que justo hizo lo mejor que pudo. O sea, ella poderse acercar a buscar el apoyo, a buscar otra perspectiva, creo que también es algo muy valiente de hacer, como el aceptar que ya no estás pudiendo con una situación. Y sí, la verdad es que qué triste lo que hablábamos, ¿no? O sea, qué triste que pues, estas cosas aún sucedan, ¿no? Y que no deberían suceder, y que ya hay leyes, pero pues siguen sucediendo. Y creo que algo clave en cómo resolvió es en que aceptó la situación, aceptó lo que estaba pasando, pero no se rindió. O sea, no fue ya no puedo hacer nada, entonces me quedo aquí. Dentro de lo que no podía controlar, se dio cuenta, lo aceptó, pero también observó lo que sí podía controlar. Vio, me puedo acercar a buscar otra perspectiva, a buscar acompañamiento. Y ya de ahí empezó a decidir y a manejar qué cosas sí podía controlar. Sí, importante, ¿no? A mí se me hace fuertísimo este testimonio. Ale, ¿tú qué opinas? Bueno, claramente está en una empresa donde no existe el protocolo de atención que hoy está normado y debería de existir. Sin embargo, creo que como estrategia personal de sobrevivencia hizo lo mejor que pudo. Coincido con Regina. Particularmente, la atención de la violencia tiene que ser un trabajo especializado, ¿no? Eso de ve y dile a la secretaria o al jefe. Creo que en realidad tiene incluso recursos legales que hoy deberían de estar en la completa difusión y seguridad de que contamos con ellos, sea el lugar de trabajo, la familia o lo que sea, ¿no? Arreglar un conflicto va desde arreglarme desde adentro, de poder reconocer que tengo que empezar a cambiar mi posición o mi actitud frente a lo que estoy viviendo. Es el primer paso, es darme cuenta que estoy en una situación que ya no es cómoda y que hay que resolver en lo inmediato. En los lugares de trabajo, lo primero que se pide en estos casos es socializarlo. Claro, con las autoridades o en las ventanillas correctas, ¿no? Porque esto también puede estar afectando el clima laboral y esto se vuelve como una epidemia dentro de la organización. En particular, es una atención especializada. Como cuando va uno al consultorio psicológico. Dijiste, perdón que te interrumpa, pero dijiste algo que me parece importante. Dijiste, esto sí hay que resolverlo inmediato. Hace ratito estábamos diciendo cómo saber cuándo sí, cuándo no. Y creo que ahorita fuiste muy puntual en eso. Este tipo de cosas sí inmediatas. Sí, en términos de la afectación específica, incluso de un equipo que está contratado, ¿no? Es que viene una relación ahí contractual también involucrada. La cuestión es emocional, pero hay una cuestión contractual. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces las personas dejan de asistir al trabajo. Ella dijo, ya no tenía ganas de ir a trabajar, pero necesitaba ir a trabajar. Incluso el abandono del trabajo, sabemos que atrás puede haber este tipo de problemáticas no resueltas, que no solamente tiene que resolver la persona que lo padece, tiene que resolver el quien lo está ejercitando, y es responsabilidad de la organización también. Como individuo, lo primero que tiene uno que hacer es reconocerlo. Esto
¿no? Se los decía, yo voy a las organizaciones y me dicen, aquí no hay violencia, y cuando dices todo lo que implica, es, no, fíjate que sí hay. Ese es el punto importante, reconocerlo. ¿Tiene solución? Por supuesto que tiene solución, pero no es de una persona y no es de la que lo padece. En general, es una problemática de relación en donde tiene que intervenir más figuras, socializarlo, es decir, aquí tenemos un conflicto que se está tornando violento, difícil, que está afectando la autoestima de la persona, pero muy seguramente incluso el clima laboral alrededor, ¿no? Uno sabe que la violencia no es conmigo, pero la están ejerciendo y se siente horrible, Claro, ¿no? tú puedes ser testigo y puedes ser justamente el que levante la mano y diga, oye, algo está ahí mal. Algo. Pero yo creo que uno de los problemas fundamentales, y me gustaría al público que nos está viendo invitarlos a que busquen el violentómetro, que es algo que ustedes saben que en el Politécnico lo lanzó por primera vez, lo pueden encontrar en todas las redes sociales, en cualquier lugar en internet lo van a encontrar, y empezar a ubicar estas violencias que parecen muy pequeñas y que son muy visibles, poco visibles, porque las hemos normalizado. Las hemos normalizado y entonces no nos damos cuenta, como dice Alejandra, que de repente sí estoy frente a una violencia, y ahí lo ponen muy claro. Y ahí se atiende. No te esperas a que sea una problemática mayor, donde incluso hay una afectación de varios, ¿no? Claro. Hay que atender a la víctima. Claramente, no es la víctima solita la que tiene que enfrentar eso, y eso también es que no estás resolviendo el problema, no, es que es un problema de varios, claro. ¿no? Y tal vez en la relación de pareja, tal vez ahí puedo dejar macerar un poco las cosas, que es mucho lo que dicen, después váyanse a descansar y ya más tranquilos. Coman, duerman, ¿no? Duerman y después resolvemos. Pero a ver, vamos a ver qué nos están diciendo en redes. Primero, agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy, que nos escribieron, que nos llamaron. Muchísimas gracias. Ángel Arturo nos escribió y nos dijo, a mí me da miedo la violencia, era la raíz del miedo al conflicto. Ya lo he manejado mejor, enfrentando mis miedos y sabiendo que incluso la agresión podría manejarla. Muy interesante también lo que nos estaba comentando aquí Ángel Arturo. María López, ella nos cuenta su caso y nos dice, yo tengo sin resolver un conflicto de 3 años con la familia de mi esposo. Yo lo he trabajado en terapia y ellos no. Hoy yo puedo comprender que ellos no han sabido resolver sus problemas y que encontraron en mí a ese tercero a quien echar culpas. Pero lo que no puedo resolver es que no me gustaría alejar a mi esposo e hijos de sus abuelos, lo que me obliga a convivir con ellos y no quiero. ¿Qué se supone que sería lo mejor? ¿Qué le podríamos contestar a María? David. Muy buen planteamiento. Allí me parece que es entender lo particular de la familia, o sea, la familia nuclear, la de ella, porque hacemos una extensión de que la forma de convivencia y de comportamiento tiene que asumirse de la familia extendida. Entonces, un punto favorable es qué elementos dentro de la dinámica familiar nos fortalecen, nos permiten ser claros para que con ello también podamos hacer frente a lo que está en el entorno. Es decir, continuamente está la familia nuclear bombardeada por cómo debes de conducirte con la familia extendida. Probablemente yo en su momento como hijo, sin duda repetí lo que vi en casa, pero ahora he necesitado modificarlo porque esta nueva situación en la que vivo, que es distinta, también asumo un rol distinto y desde luego no soy la misma persona. Entonces, qué importante es que los míos, los que pertenecen a ese núcleo, sepamos reconocer nuestras fortalezas. Y esas fortalezas son las que nos van a dar también la confianza y la claridad para decir, lo podemos hacer de esta manera. Claro. Híjole, creo que ese comentario me parece maravilloso. Sí creo que se tiene que resolver a nivel de terapia, lo tenemos que decir, ¿no? Porque no puedes cambiar al otro. O sea, tal vez ella no puede cambiar a sus a su familia política. Sí. Es muy difícil. Ouch. Sí. Pero bueno, tenemos 3 minutitos. Una frase, Ale, con la que quieras que se quede el público. 3 minutitos, literal, rapidísimo. Uno se puede entrenar para enfrentar los problemas y resolver los conflictos. O sea, puedes aprender a hacerlo de manera diferente. Puedes aprender y volverte cada vez más eficiente. Es más, se puede volver un deporte. Muchísimas gracias, Ale. Gracias por haber estado el día de hoy. Muchas gracias, Cris. Adelante. Yo les diría que es importante recordar esta parte de que la
comodidad no es sinónimo de bienestar, así como la incomodidad tampoco es sinónimo de que sea algo malo, ¿no? Entonces, a veces tenemos que vivir cosas incómodas y aprender a, pues, familiarizarnos con esa sensación, porque puede ser que nos haga un bien a largo plazo. Forzarnos un poquito a ver a largo plazo también, y yo creo que eso, con eso me gustaría que se quede. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido el día de hoy, Gracias. Regis. David, ¿qué quieres que se quede el público? Pues esto último que hablábamos, intenta despojarte de tu uniforme, de tu rol, porque es muy pesado y genera una carga innecesaria también para solucionar un conflicto. Date la oportunidad de colgar ese uniforme y cuando sea necesario vuélvetelo a poner, pero al menos para ti, quítate el uniforme para que pueda salir lo más creativo, lo más auténtico, que eso es lo que sana también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres, a las tres, por haber estado el día de hoy aquí. De veras ha sido maravilloso. Me encantó el programa. Recuerden que este programa se queda grabado, por supuesto, en la plataforma de 11 Más y se queda en YouTube Live también para que ustedes lo puedan ver y lo puedan descargar y puedan compartirlo, compártanlo, porque creo que es un tema que no habíamos tocado aquí en Diálogos, de saber vivir y que es fundamental justamente para saber vivir y tener bienestar. Dianita. Cris, qué gusto haber compartido justo miércoles de estos temas tan interesantes que también personalmente aprendo muchísimo y me llevo bastantes aprendizajes. Voy a intentar resolver mis problemas, los voy a afrontar. Muchas gracias, Cris, qué gusto. ¡Ay, qué buen comentario! Sí. ¡Yes! ¡Lo logramos! Y yo sí, chicos. aún me convencieron. Muy bien. No, pues yo ya con eso me quedo feliz. Muchísimas gracias. Y cualquier duda que tengas, mi Claro, niña, ya lo voy sabes, a consultar aquí por en el programa que supuesto. se queda grabado. Muchísimas gracias a toda la producción. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos aquí la próxima semana. Y la próxima semana vamos a tener un tema muy, muy interesante. Mejor malo por conocido que bueno por conocer. ¿De qué hablamos cuando decimos eso? Vamos a platicar de este tema, así es que por favor, este refrán nos va a llevar a una reflexión profunda. Quédense con nosotros y también por favor búsquenos en las redes sociales como Cristina Jauregui, Diana Laura. Sí, Diana Laura Gómez. Diana Laura Gómez, así estamos, para que sigamos con la conversación. Nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza. Hasta luego.